Ahora sí, sí, ya empezamos. Hola, Eli, ¿cómo estás? Hola, Ale, muy bien, muchas gracias, muy feliz de poder estar aquí contigo, muchas gracias por tomarme en cuenta, estoy muy bendecida de poder estar aquí. No, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de esta tarde, aunque sea así a través de este medio, podamos compartir algo que yo creo que le va a bendecir a la gente de la iglesia. Estamos haciendo todos los jueves, te platico un poquito, estamos haciendo un estudio en línea. Desde que empezó lo de la contingencia, decidimos hacer algunas actividades en línea para permanecer más cerca de la gente. Sí, sí, sí. Incluimos que todos los jueves damos un tema como de la vida práctica en cuanto a los temas de la fe de los cristianos. Y hace 8 días comenzamos con un tema que tiene que ver con el papel que cada persona tiene o debe desempeñar dentro de la familia y la sociedad. Entonces queremos hacer algunos jueves especiales en los que podamos enseñarle a la gente de nuestra congregación y a personas que gusten vernos acerca desde el punto de vista de un hijo, un padre, una madre, cómo es lo que la Biblia nos pide, lo que Dios nos pide y la Biblia nos enseña acerca de cómo desempeñar nuestro papel para que las cosas funcionen correctamente y al mismo tiempo pues agradar al Señor. Así que inmediatamente pensé en que quería que tú nos acompañaras esta. Ay, muchas gracias, Ale. Yo sé que eres una niña de Dios y que Dios ha hecho cosas muy lindas contigo y quería que tú desde tu perspectiva de hija nos pudieras hablar acerca de este tema que nosotros vamos a estar tratando esta tarde. ¿Y te gustaría acompañarnos a empezar con una oración, Ele, y ahí donde tú estás, Sí, las personas? sí, Señor, te damos gracias porque nos permites conectarnos a través de este medio, aún estando a distancia. Te doy gracias por la vida de Ale, Señor. Gracias por darme este privilegio de poder estar aquí con ella, compartiendo tu palabra. Te pido que seas tú guiándonos, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor, y que cada persona que oiga este estudio pueda ser bendecida, Señor, que la semilla de tu palabra pueda ser sembrada y que de mucho fruto. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, te pedimos que seas tú hablando aún a nosotras, Señor, a todas las personas involucradas, Señor, a todas las personas que estén mirando. Te pido que tú hables, Señor, y que tu amor nos inunde cada día de nuestras vidas, pero ayúdanos en todo momento y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Ele. Y como te decía, el tema de este día es el rol de los hijos dentro de la familia y la sociedad. Y pues conocemos perfectamente que el pasaje que creo que para todos es muy conocido es el pasaje de Efesios, que habla Ujú. acerca de honrar a nuestros padres. Incluso me voy a atrever a pensar que algunos llegamos a pensar que es el único pasaje que nos dice qué es lo que debemos hacer como hijos dentro de la familia. Y esto luego pasa porque no meditamos un poquito más en las escrituras, pero la verdad es que la Biblia está llena de pasajes importantes que nos dice cómo como hijos debemos desenvolvernos dentro de la familia para ser una bendición para nuestros padres, porque no solo se trata de que nuestros padres sean una bendición para nosotros, que ya de por sí lo son. Yo sé que tú tienes padres que son un regalo de Dios para tu vida, lo cual es un privilegio y por la gracia de Dios yo también tengo padres que son un regalo de Dios para mi vida. Pero aún independientemente cuando hubiera casos en los que los padres no hacen las cosas tan correctamente, la Biblia nos invita a nosotros siempre a honrar a nuestros padres. Y el pasaje de Efesios que mencionaba, la gente puede leerlo en sus casas, los que estén ahí con nosotros, que es el pasaje que conocemos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa en la Biblia. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 6. Pero no solamente en eso consiste lo que nosotros debemos hacer como hijos, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas que hacemos todos los días en nuestra vida para poder ser hijos que honran a Dios y hijos que se desenvuelven como cristianos, porque a veces cuando pensamos en el ámbito cristiano, solo creemos que se trata de ir a la iglesia, adorar a Dios y servir, pero todos los días en nuestra vida, como hijos, yo como esposa, los esposos, los padres, también en nuestra faceta o nuestro papel, tenemos que buscar honrar a Dios, agradar a Dios y que todo en nuestra vida se manifieste en nuestra fe y nuestro cristianismo. ¿Tú crees que eso es correcto, Eli? Sí, claro que sí, completamente. Hay muchas personas que lo ven el cristianismo más como una rutina, incluyendo jóvenes, señoritas, adultos, ya ancianos, solo el ir a la iglesia, ir a la célula, meterse a la transmisión, leer una que otra vez la Biblia en la casa.
pero va más allá de eso, las acciones todos los días, la manera en la que hablamos, en la que nos dirigimos a las personas a nuestro alrededor, reflejan quiénes somos en realidad y reflejan si verdaderamente Jesús vive en nosotros o no. Y ahorita como hijos refleja cómo estamos, cómo permitimos tanto a Jesús vivir en nosotros y demostrarle a nuestros padres, en este caso, la presencia de Dios dentro de nosotros. O sea, va más allá de solamente una rutina de todos los días. Sí, sí, creo que eso tiene mucho que ver porque, no, como te decía, no solo se trata de que nuestros padres nos den ejemplo, creo que hay jóvenes que ya tuvieron un encuentro con Jesús y desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida, es también nuestra responsabilidad como hijos darle o ser ejemplo para nuestros padres también de que Cristo está haciendo algo en nosotros todos los días. Siempre como hijos tratamos de decir que mi papá me dé ejemplo, que él me enseñe a amar a Dios, que él me enseñe a servir al Señor. Nos echamos la culpa. Lo cual creo que está bien que ellos nos den ejemplo, ¿verdad? Pero también nosotros como creyentes, porque yo creo que así como tú hay un grupo de jóvenes, de señoritas que van a las iglesias cristianas y son hijos que ahora aman a Dios, sirven a Dios. Y ellos también y yo tenemos la responsabilidad de demostrarle a nuestros padres que Dios todos los días hace algo en nuestras vidas, que nosotros también tenemos una relación con el Señor. Y que cuando incluso llegamos a actuar de maneras incorrectas, el Señor también nos redarguye a nosotros para cada día ir creciendo. Entonces, el papel de nosotros como hijos, siendo hijos cristianos, hijos que creen en el Señor, va más allá de solo honrar a nuestros padres, que para empezar luego creo que ni entendemos lo que significa la palabra honra. Nada más repetimos así, honra a tu padre y a tu madre para vivir mucho tiempo. Y igual de verdad he comprobado en el tiempo que tengo de conocer al Señor que es verdad que los hijos que honran a sus padres viven largos años y también he visto muy tristemente que habiendo hijos que deshonran a sus padres, sus días son acortados y creo que es luego la causa por la cual hay muertes prematuras en muchachos de 15, 16, 20 años por la causa de que falta honra, pero a veces ni siquiera sabemos lo que es honra, porque honra no solamente es decir, papá te amo, mamá te amo, sino va mucho más allá de eso y eso es lo que queremos también hablar esta tarde. Una de las cosas que estaba leyendo es que de una forma en la que nosotros obedecemos o hacemos o desempeñamos nuestro papel correctamente como hijos cristianos, es que también tenemos la responsabilidad de hablar bien de nuestros padres. Yo escucho a jóvenes o a hijos que siempre se expresan mal de sus papás. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. Sí, la verdad es algo que yo he tenido que aprender. Me acuerdo que cuando era más pequeña, como 10 años, 11 de la edad de Abatia, a mí ya me habían dado la libertad de tener un Facebook, algo que yo no voy a hacer con mis hijos, un error que mis papás cometieron, pero bueno, no pasa nada. Yo hablaba con mis amigos normales. En este caso, me recuerdo que una vez yo estaba muy enojada porque mi mamá me había regañado. Obviamente no me había regañado nada más porque sí, obviamente yo me había portado mal. No recuerdo exactamente qué era lo que había hecho, pero yo estaba muy enojada, muy encorajada. Y rápido fui y le mandé mensaje a Adrián Betances, y dije, ay, es que mi mamá es esto, es muy grosera y que no sé qué. Y empecé yo a decir una sarta de cosas. Y obviamente, igual actualmente, mis papás tienen mis contraseñas de mis redes sociales. Y mi mamá en ese momento sí me tenía muy checada, entonces lo revisaba constantemente. Y una vez me llamó y me dijo, Elisha, ven para acá. Y me dijo, me mostró todo el texto que yo le envié y me dijo, Elisha, ¿cómo te atreves? Obviamente yo ya estaba en mi sano juicio, yo ya había recapacitado y yo ya sabía, híjole, no, yo la regué, yo no sé para qué dije esas tonterías. Y me dijo mi mamá, Eli, no, si tú tienes algo, díselo, no sé, a tu papá. Si en este caso estás enojada conmigo, díselo a tu papá o viceversa. Pero más como hijos de pastores, que si lo decimos a una oveja, claro, esa oveja puede afectar su corazón y el corazón de su familia. Es algo que he tenido que aprender y, o sea, tardamos horas platicando hasta que logré entender, o sea, no está mal que uno en algún momento como hijo se sienta enojado con su papá o con su mamá o sienta cierto coraje, pero a veces el diablo lo que quiere es que nosotros nos dejemos llevar por esos sentimientos y empezar a que la lengua se vaya y ya ni siquiera podamos controlarla. Entonces yo sí he tenido varias experiencias más de la edad de Batia, le hice muchas tutorías, especialmente en estos casos,
Y bueno, en mi caso, como hijos de pastores, sí, no es fácil comentarlo con alguien por la posición en la que nos encontramos, pero ahora, como hijo normal, imaginando que sea yo hija de una miembro de la iglesia, o sea, no sé, de algún líder, de algún servidor, como sea, de cualquier modo, el hecho de que seas parte de la iglesia de Cristo, aun si se lo cuentas a un amigo secular o de la misma iglesia, le estás dando mal testimonio tuyo, de tu familia, de tus padres. O sea, está claro que todos cometemos errores como padres, como hijos, como todo, pero no lo tenemos por qué andar hablando a los cuatro vientos, como así digo yo. Yo creo que en algún momento hablarlo con una persona de confianza, pero firme en que uno sabe, que es sabio, que tiene discernimiento, que no se va a tomar las cosas, que no va a exagerar, que no va a hablar chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si algún joven está en esa situación que ya no aguanta, claro, que también hay padres que, Dios mío, que uno ya no sabe qué hacer, ahí es cuando Dios también nos prueba, así de, yo sé que tu papá es lo peor que puede existir, tu mamá es la escoria de este mundo, pero sigue siendo tus padres. Es que sí hay casos, yo tengo amigos que sus padres son lo peor que te puedes imaginar, entonces, o sea, no quiere decir que ellos estén bien, pero mientras ellos sean tus padres, tu deber es honrarlos. Y si no los vas a honrar, al menos no los deshonres, o sea, quédate en el limbo. Si no los vas a honrar, no los deshonres. O sea, no decir nada malo. Cuidado. Sí, tampoco o sea, no tenemos que mentir, ¿verdad? Así como decir cosas que nuestros padres no son. Pero como tú, si no los vas a honrar, pues mejor no dices nada. Sí, creo que callado. Así es. Y como hijos también luego tomamos las cosas como con mucho dramatismo porque no entendemos. Y comprendiendo por qué nuestros padres hacen algunas cosas, sentimos que es personal, que ya no nos quieren o que no nos quieren ver felices o algo. Y la realidad es que, como tú dices, cuando volvemos a nuestro sano juicio nos damos cuenta que era a lo mejor una cosa mucho más pequeña que lo que nosotros estábamos haciendo. Por eso es súper importante que como hijos aprendamos, como tú dices, número uno, si fuera el caso de alguien que sí está pasando situaciones complicadas en casa porque sus padres son personas pues que cometen errores, pero no como los que cometen nuestros padres diario, sino errores que los están destruyendo. Lo mejor es buscar una persona que esté dentro de la iglesia, una persona, en el caso de la, como dices, de la gente que no pertenece a ser los hijos de los pastores, pues buscar a alguien de liderazgo, a los mismos pastores, para abrir su corazón y que ellos les puedan dar un consejo. El espíritu en el que uno va, ¿no? Que puede ir uno a acusar a los papás, así de, es que mi papá, es que ya no lo aguanto, es que esto, que lo otro, son lo peor. O ir como pastor, fíjese, estoy pasando un momento muy difícil, mi mamá está luchando con esto, mi papá está luchando con esto, no sé qué hacer. O sea, es muy diferente el espíritu en el que uno va. Siempre tener en cuenta, bueno, es mi papá, es mi mamá, yo soy el hijo, algún día yo voy a ser papá. Yo ahorita estoy en un momento de mi vida en el que estoy entendiendo tantas cosas que mis papás hablaron conmigo, que me disciplinaron, ahorita estoy como, wow, de verdad sí es cierto, me dijeron, algún día lo vas a entender, y no, sí es cierto, ya lo entiendo. Sí, y cuando seas mamá vas a entender otras tantas que tú también. Te dijiste, nunca voy a dejar que mis hijos tengan Facebook a tan temprana edad, y cosas como esas que vamos a ir entendiendo. Pero mientras tanto, una de las cosas en las que desenvolvemos o desarrollamos más bien nuestro papel como hijos cristianos es procurar no hablar nunca mal de nuestros padres. Y si tuviésemos que hacerlo, como dices, con el espíritu correcto de pedir ayuda a personas que puedan hacerlo en realidad. No quejarnos, sino pedir un consejo, una oración, a pedir ayuda de los pastores para que hablen con nuestros padres de alguna manera, ya que pues los pastores siempre son sabios y ellos saben cómo ir a decir, no como diciendo, tu hijo me vino a decir, sino por ahí hablarles una palabra de parte de Dios, y lo cual creo yo que es algo bueno. Y en el caso de los hijos de pastores, pues buscar a alguien que sea no dentro de la iglesia, sino alguien no dentro de la iglesia, definitivamente no dentro de la iglesia. Yo, claro, tú entiendes que como hijos de pastores tenemos muchas situaciones que las personas no entienden. Claro. Y si algún hijo de pastor está viendo, si estás en una situación, en una encrucijada, no busques a alguien de la iglesia. Por muy líder que sea, por mucha confianza que le tengas, de verdad no es lo correcto. No. También mis papás me han dicho, o sea, ellos como pastores,
obviamente también necesitan amistades. Sus amigos no son de la iglesia. O sea, si ellos tienen amigos son otros pastores, otros lugares, pero las ovejas no es como el escenario correcto. O sea, yo por ejemplo, me dice mi mamá, Eli, si tú tienes algún problema y si estás enojada conmigo, con tu papá, háblalo con quien quieras que no sea de la iglesia. Me dijo, háblale a Samantha de Aguascalientes, háblale a Patty, que es hija de otro pastor de aquí de la iglesia. Yo a veces busco a Johnny, porque o sea, ya aprendí a buscar a las personas correctas, pero dentro de la iglesia no, hay que pensar, ya sé que puede uno decir, pero es que ¿qué culpa tengo yo? Es la vida que Dios nos escogió, pero hay que pensar en el corazón de las ovejas. Se pueden contaminar y no es lo correcto. O sea, no está mal sentir eso, pero también hay que ser sabios. Ser sabios, sí, creo que esa es la palabra, ser sabios a la hora de buscar consejo o buscar quien nos ayude en situaciones que estamos pasando, porque a veces son válidas, a veces hay sentimientos que sí necesitan de la palabra o la oración de alguien más. Simplemente desahogarse, o Así sea, no es. está mal, pero ya hay que ser muy prudentes en este caso. Sí, y no porque la gente de la iglesia sea gente mala que no lo va a entender. No. Por el hecho de que ellos, es como que ellos son sus hijos y ellos tampoco logran comprender. Entonces es como si les plantáramos una imagen equivocada y cuando la realidad es que no son malos nuestros padres, solo están teniendo errores. Y esa es la razón por la que no buscamos gente de la iglesia. Sí, mi mamá me pone la imagen así de, hablas con esta persona que es de la iglesia, entonces me restas autoridad como pastora. Y es completamente cierto, o sea, a lo mejor para mí es normal, es que es mi mamá, pero para él no es mi mamá, para él es la pastora Sachiel o el pastor Salvador, ¿no? Sí, y la gente en la iglesia siempre tiene una imagen bonita de los pastores, lo cual no es que sea falso, es verdad, así son. Sí, es verdad. No logran como asumir que ellos también son humanos, entonces por eso es súper bueno y qué bueno que tocaste ese punto. Si hay gente, hijos de pastores que nos ven, que sepan que no pueden desahogarse de sus padres con gente de sus mismas congregaciones. Tienen que buscar un amigo extra, alguien con quien puedan abrir sus corazones al respecto. Y que pueda ser alguien que les sea de bendición también. Entonces, tocamos el tema de hay que procurar no hablar nunca mal de nuestros padres. Eso es como nos desarrollamos como hijos cristianos. Pero si hubiera el caso, buscar a alguien con quien podamos hacerlo, que sea sabio y que nos dé un buen consejo. Pero por otra parte también está, y otra cosa que hacemos al desarrollarnos en nuestra vida como hijos cristianos, es el hecho de respetar las órdenes de nuestros padres. Y creo que eso luego es algo con lo que batallamos todos los que somos hijos. Más que nada por, como decías hace ratito, porque a veces como hijos no entendemos por qué mi mamá y mi papá me prohíben eso. ¿Por qué no me dan permiso de hacer eso? Y a veces nos piden incluso hacer cosas como nuestras actividades o tareas de nuestra vida cotidiana y aún eso nos molesta porque estamos cansados o no lo queremos hacer porque en tu ciudad hace demasiado calor y no quieres ir a la tienda. Demasiado. De la tarde, ¿no? Y esas cosas que pudieran parecer insignificantes, pero que la Biblia dice que es nuestra responsabilidad respetar las órdenes de nuestros padres, a menos que ellos nos pidieran algo que va en contra de la ley de Dios, que va en contra de los principios de Dios. Pero recoger el cuarto o ayudar con los quehaceres de la casa no es algo que deshonra los principios del Señor. Entonces, creo que es algo con lo que batallamos todos los hijos siempre, respetar las órdenes de nuestros padres. Y creo que es la causa también por la que luego ameritamos uno que otro castigo, porque desobedecemos llegar a la hora que se nos pidió o desobedecemos que te dije que si no tenías doblada tu ropa o no sé, algo que se nos hace fácil, pero que también habla mucho de nuestra relación con Dios y nuestra forma en que estamos llevando nuestro cristianismo. A mí me encanta ver en la iglesia que hoy en día hay muchos jóvenes de tu edad o de 20, 25 años sirviendo a Dios en la iglesia y eso me encanta. De verdad que es algo que he aprendido de tu papá, que es nuestro apóstol, a involucrar a los jóvenes en la iglesia. Eso los mantiene ahí teniendo una relación con Dios. Pero a veces tenemos, es un ejemplo, no pasa en nuestra iglesia, pero es un ejemplo, que el bajista, ¿no?, del grupo de alabanza viene a los ensayos y sirve a Dios, pero luego su mamá dice que en la casa no ayuda nunca con los quehaceres.
o Ajá. no cumple con las tareas. Y aunque uno dice, es una bendición el muchacho porque viene y adora a Dios y sirve a Dios, eso que no hace en la casa también es un acto espiritual porque al final de cuentas es obediencia a Así es. nuestros padres. Y cuando no lo hacemos, por mucho que queramos estar en la iglesia sirviendo al Señor, no estamos demostrando que tenemos una relación genuina con Dios al desobedecer a nuestros padres en cosas que pudieran parecer hasta insignificantes. ¿O tú qué opinas? Sí, definitivamente otro punto que he aprendido ya hasta en esta etapa de mi vida la estoy entendiendo. Por ejemplo, cuando tenía 8 años, 7, mi papá me contrató una maestra para que me dé clases de piano. Y yo no estaba tan entusiasmada que digamos, era como, bueno, o sea, un nuevo pasatiempo, no pasa nada. Pero llegó un punto en el que yo me aburría demasiado. O sea, con todo el respeto a la maestra, en ese momento no era algo que yo disfrutara. O sea, era como, ay, ya me toca la clase de piano. O sea, era un aburrimiento. Yo le decía, papá, es que ya no quiero, ya no me gusta. Y mi papá o sea, no me lo decía como que obligándome. Y me dijo, o sea, no te lo voy a quitar, es algo que necesitas y que en algún momento lo vas a usar. Y yo, pero es que papá, yo no voy a tocar piano y que no sé qué. O sea, hasta ahorita no toco el piano en la iglesia, pero, o sea, ese no es el punto. Estuve todo ese tiempo que mi papá me contrató en las clases, nunca lo disfruté y todavía pasaron años para que yo lo pudiera disfrutar. Y yo pensaba, pero es que ¿a qué hora lo voy a usar? O sea, yo no toco piano, o sea, y ahorita con los proyectos de la banda, con el proyecto del disco de mi mamá, o sea, es muy, muy curioso porque todavía no he tenido como la necesidad de tocar el piano, pero sí, claro, me ha servido de así súper de maneras impresionantes, o sea, las cosas básicas me las aprendí, las notas, las escalas, y en los ensayos, por ejemplo, cuando dicen, no, es que en qué tono estás o en qué tono tienes que cantar, no, pues ya sé en qué tono, o sea, tan solo la base del piano me ha ayudado de maneras increíbles en lo que es la música, y también que he estado empezando a escribir canciones, lo que sé del piano me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, si yo no hubiera tenido esas clases, yo ahorita yo sería una papa en todo esto de la música, porque aunque no lo creas, para cantar sí se necesita una base musical, de lo más básico que sea. Después del piano, yo quería aprender guitarra y la aprendí en los talleres de la escuela, daba clases de guitarra y yo me metí, la guitarra sí me gustaba. Y él me decía, no, pero es que el piano no, pero ahorita yo digo, papá, gracias por Sí. darme esas clases de piano y como esas y como otras cosas, que mis papás me dicen y me han dicho, me dijeron en tiempos pasados, y yo me preguntaba, pero es que ¿por qué? No le estoy haciendo daño a nadie, simplemente por el hecho de que yo te lo pido, o sea, tienes que obedecer, o sea, no es algo malo, pero necesito que obedezcas. O, por ejemplo, cuando tenía, no sé, 11, 12 años y yo quería salir con los niños de la iglesia, me decían, tienes que llegar a esta hora. O me preguntaban, ¿quiénes van? ¿Y por qué van? ¿Y a qué van? Y decía, ay, papá o mamá, ¿por qué son tan exagerados? Y que no sé qué. Y yo ahorita me pongo a pensar, a ver, las salidas que tenía con los jóvenes de la iglesia, sí, con mucha razón, yo también me había preguntado por qué, quién te va a llevar, quién te va a traer. Y yo ya me sentía como, ay, ya soy grande, ya puedo ser libre. Y no, yo ahorita ya me siento chiquita, yo a alguien que me lleve, no quiero estar sola. O sea, muchas cosas. Y no nada más el obedecer, sino antes de tomar una decisión, sea mala o no sea mala, consultarla con tus padres. Uh-huh. Si tú dices, no, pues es que no es malo, pero y si lo hago, mis papás no saben, no porque sea malo, pero y si se enteran que lo hice y no les dije y no los consulté, o sea, también la obediencia, y si vas a hacer algo, asegúrate de que tus papás estén conscientes, no porque sea algo malo, sino simplemente porque están conscientes, por ejemplo, que estás, no sé, saliste al cine con tus amigos y no tienes como regresarte y tal persona te dice, no, pues yo te llevo niño, niña, hermano, lo que sea, papá, este hermano me puede dar el rayo, mi amiga me puede dar el rayo, o sea, todo, más por seguridad, por cómo están las cosas ahorita, y también por la cobertura de los padres, o Así sea, es. más que nada por la cobertura. Por ejemplo, yo tengo anécdotas para todo. Hace como 3 años o 4, no me acuerdo, creo que tenía 12 años o 13. Nosotros, cuando Melanie todavía estaba aquí en Cuetza, nosotros íbamos mucho a la Alameda, que es un parque, y jugábamos voleibol, jugábamos fútbol, y ahí sí era como siempre me dejaban ir. Entonces le dije a mis papás, no, que después de la iglesia vamos a ir a jugar, y que no sé qué, está bien, ve.
pero yo ya tenía yo ya tenía como mi plan malvado y dije, ay, está mal, pero lo voy a hacer, no sé. Entonces nos fuimos y otro hermano de otra iglesia nos llevó, y ya terminó el juego, estuvimos como 2 horas en la Alameda y después dijeron, no, que vamos al cine. Y yo, ay, es que si le digo a mis papás no me van a dejar. Entonces, el chavo que mis papás saben que me van a llevar a mi casa, les voy a decir que como tenía que ir al cine él, me fui con él y después me fue a dejar a mi casa. Entonces, el punto es que yo me fui al cine sin decirle a mis papás. Y en eso le llaman a Melanie, que en ese tiempo ya estaba como a cargo de mí, y que ¿dónde está Elisha? No, es que estábamos en el cine. ¿Cómo va a ser? Y ahí va, me pasa el teléfono. Elisha, ¿dónde estás? No, pues es que estoy en el cine. ¿Con permiso de quién? No, pues de nadie. Ahorita vamos por ti, que no sé qué. Y yo, ya me metí en terribles problemas. Fueron por mí a mitad de la película, me tuve que salir. O sea, eso no es malo ir al cine con tus amigos. Pero simplemente, o sea, no les avisaste. Uno puede decir, cualquier persona, ay, es que ¿cómo le avisas? Bueno, yo crecí y muchas personas alrededor de mí han crecido avisándole a sus padres. Si no les piden permiso, al menos les avisen, papá, voy a ir acá, mamá, voy a ir acá. Yo sí, todavía les sigo pidiendo permiso y yo ya aprendí todo lo que vayas a hacer, avísalo, pide permiso, porque, ay, no, fue una experiencia, esa es como te disciplinan, te regañan, la historia que uno ya conoce. Y fue muy chistoso ahorita me da y decir, yo, Elisha, ¿cómo se te ocurre? Yo ya tenía todo, lo juro, todo planeado, voy a ir al cine, no les voy a decir, no se van a dar cuenta y que no sé qué, pero no, Dios sabe cómo exhibirte. Sí, y como dices, aunque pareciera un pequeño detalle como me voy a ir, o sea, no voy a llegar tarde, no voy a ir a hacer nada malo, pero eso también es respeto, al final del día eso también es respeto a lo que, porque tal vez ese día ellos no quieren, y aunque nosotros como hijos decimos, pero ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Luego los papás, ¿sabes qué, Leisha? Desarrollamos como un sentido en el que, aunque no te iba a pasar a lo mejor nada malo en el cine, hay algo que nos hace sentir como, hoy no, o sea, solo hoy no. Pero, y no es porque seamos egoístas ni personas que no queramos que se diviertan los hijos, pero desarrollamos como un sentido de, mejor otro día, ¿qué te parece si la próxima semana? Como de intuición. Sí. Y a veces yo como hija también, o sea, todo eso que tú dices, no creas que yo también me recuerdo de cosas que hice durante que era más adolescente. Ya no soy adolescente, soy una persona ya adulta. Y me recuerdo perfectamente y creo que tiene que ver con respeto. Yo conocí a Jesús, gracias a Dios, cuando tenía 11 años de edad, pero aún antes de los 11 hice cosas que no agradaron al Señor y después de eso hemos intentado tratar de honrar a mis padres, siempre trato de honrarlos, pero creo que tiene mucho que ver que mi vida espiritual se refleje aún honrando sus decisiones, como preguntándoles, me encantó eso que dijiste, hay que preguntarles de todo. Vivimos en una generación que ya incluso ni pregunta, solo manda un mensaje o a veces me avisa y cuando llegan los papás siempre están así como preocupados, ¿dónde estabas? Y los hijos hasta se indignan como de, ¿por qué te metes en mi vida, no? Pero creo yo que debiésemos desarrollar eso, que habla de respeto a nuestros padres, el hecho de preguntarles para todo, ¿te parece bien que vaya acá? ¿Te parece que haga esto? Y siempre y cuando más, cuando vivimos en su casa y ellos siguen siendo nuestros proveedores y siguen siendo una bendición para nosotros. Así es. Entonces, y también un punto que se me olvidó desarrollar, que lo dije, pero no expliqué la cobertura que tienen cuando yo hice muchos ejemplos, no nada más como hijos, sino también como hijos espirituales, en todos los casos, esposas bajo la cobertura de su esposo, de lo que sea. El hecho de saber que nuestros padres nos dijeron, sí, puedes ir, adelante, que hasta nos dan dinero, o sea, tranquilo, su cobertura está sobre nosotros, o sea, y eso hace que estemos, como que tengamos como un seguro alrededor de nosotros, que el diablo no nos puede tocar porque no estamos a la intemperie por nosotros mismos, ¿no? O la cobertura de nuestros padres, por ende la cobertura de Dios está sobre nosotros, pero cuando hacemos cosas sin consultar, ya no hay nadie que nos pueda proteger, o sea, Dios, pero bueno, es que tu cobertura que yo puse no está contigo, entonces no hay más nada que Dios pueda hacer. Me acuerdo que otra experiencia, no, hombre, es impresionante. Hace poco, como 2 años, un chico de la iglesia tenía unas carreras de
de motocicletas, de esas, o no sé si son motocicletas o, ay, ¿cómo se llaman? Son como unos carros de playa, no sé cómo se llaman, pero eran unas carreras de algo. Entonces nos invitó que si lo íbamos a ver, así está bien, y yo le dije a mi mamá si podía ir, claro que sí, ve, estaba Josué en ese tiempo, y ella dijo, cuidado, la cuidas, fue Sara, o sea, todo tranquilo, o sea, no había ningún problema, pero yo veía a mi mamá como que le tenía como cierta cosita, pero me dijo que estaba bien, o sea, no pasaba nada, no, pues yo me fui tranquila. Ya fuimos, todo normal, nos subimos a unas cuatrimotos cuando terminó la carrera, empezábamos a jugar y todo. Bueno, para no hacerte la larga, yo, Elisha Salada, con una chica nos volcamos de una cuatrimoto, o sea, caímos, la cuatrimoto cayó en una zanja y yo salí volando, y no me lastimé, gracias a Dios, pero sí fue un accidente, o sea, feo. Y mi mamá me cuenta que ella ya tenía ese sentir, que ella cuando me dejó dijo, ay, es que siento que algo va a pasar, pero no sé, o sea, ella tenía esa intuición y o sea, me dejó ir. Y por eso, o sea, aunque nos den permiso, yo dije, bueno, mi mamá tenía razón y ella se puso a orar por mí, y por eso yo desde ahí, cada vez que le pido a mi mamá permiso de algo, le digo, mamá, ¿estás segura? Me dice, no, ¿sabes qué? Mejor no, mejor quédate vos. Bueno, sí, estoy segura, ve. O sea, mucho cuidado porque los papás saben lo que todavía no va a pasar, Sí. pero hay algo que les dice, ay, es que mi hijo algo le va a pasar. Sí, y qué bueno que tocas ese tema de la cobertura, porque Sí, creo que luego es algo que ya no se menciona en las sí, iglesias. no, Yo crecí en mi época de cristiana adolescente con eso en mi cabeza porque nos hablaban mucho de la cobertura, hasta nos lo representaban en ese dibujito, no sé si tú lo has visto, de un paragüitas, que hay ajá, como una sombrilla y arriba es como Dios y luego abajo está la familia. Entonces, si el niño se salía fuera de la sombrillita o del paraguas, estaba como sí, a la intemperie de que le pasaran cosas. Y esa imagen siempre nos la representaban cuando yo crecí en mi época adolescente y lo he experimentado. De verdad creo que sí pasa así, o sea, no es como algo de fanatismo, creo que es real, creo que no, cuando es real, nosotros sí, salimos así fuera de la cobertura de nuestros padres. Y es que sabes que he aprendido, Ele, que Dios es muy respetuoso de la autoridad y que aunque nuestros padres tengan errores o fallas, Dios siempre los respalda en sí, autoridad. Entonces es nuestro deber como hijos cristianos eso, avisar, procurar no hacer nada. Te agradezco que hayas dicho eso de, hay veces que nosotros como padres queremos acceder a cosas porque luego no queremos parecer como muy estrictos, pero sí, sí, esa corazonada, esa intuición que sí, Dios nos da es de ujú, parte de Dios, porque yo creo que hay padres y creo que sobre todo más que los padres, Dios está muy interesado en nuestro bien, el bienestar de nuestros hijos y por eso nos da señales o sentimos algo en lo cual no queremos que nuestro hijo vaya o que pasen algunas cosas, pero eso es muy importante y eso también tiene que ver con respetar lo que sí, nuestros padres nos dicen, lo que ellos quieran. Y a veces ellos también, hay un tema que pudiéramos decir, a veces ellos también están cansados y físicamente y dicen, es que dejarte ir representa esperarte despierto, aunque no estamos hablando de la madrugada, pero 10:30 de la noche, ir por ti. Y a veces como hijos somos un poquito inconscientes. De hecho, el otro punto que vamos a ver es que nosotros como hijos también para desarrollar nuestro papel nos toca a veces cuidar de nuestros padres. Y no sí, estoy también. hablando de cuidarlos como ellos nos cuidan a nosotros, Sí, pero a no, veces no, los en padres lo que uno puede. sí, a veces ellos se enferman también. Ellos Sí, también están agotados y más yo, por ejemplo, en el caso de mis padres, siempre han sido súper trabajadores como los tuyos, siempre, toda la vida. Recuerdo a mi madre despierta desde súper horas tempranísimo, 5 de la mañana, y había noches incluso que por su trabajo secular, ella ha pasado una noche completa sin dormir, ¿eh? O sea, sí, de un día y 2 días sin dormir, porque tiene que entregar declaraciones y cosas así. Y mi padre, pues como ya sabes, toda la vida desvelándose porque él es maquinista. Entonces, a veces yo sé que los padres están cansados, ellos se enferman, ellos a sí, veces también se sienten desanimados. Creo que hay padres, aunque nuestros padres aman a Dios y son gente de Dios, creo que a veces también ellos tienen un momento de desánimo, quieren a veces también llorar o tener un sí, tiempo en el que no todo es tan perfecto en sus vidas. Y como hijos también debiéramos nosotros cuidar de nuestros padres. Es algo que la Biblia también nos pide. Como hijos cristianos demostramos nuestra relación con Jesús si nosotros cuidamos de nuestros padres. Una palabra de aliento. Creo que a veces
se nos olvida decirle a nuestros padres lo mucho que les amamos. Damos por sentado que ellos sí nos tienen que decir a nosotros, te amo, eres una bendición, tienes capacidades, talentos, pero nosotros también podemos decirles palabras de aliento, de afirmación a nuestros padres, ser más agradecidos con nuestras palabras acerca de lo que... Ay, perdóname, se me cayó el teléfono, perdona. Qué vergüenza, perdón. No pasa nada. Acerca de lo que ellos también hacen por nosotros y incluso cuando llegaran a enfermarse físicamente, cuidarlos. A veces hay hijos tan inconscientes que cuando los padres se enferman, ellos como que hasta se enojan porque sus padres se enferman, no tienen un cuidado especial por ellos. Y creo que es parte también de nuestra actitud cristiana, poder cuidar a nuestros padres. Se nos va a acabar el tiempo, vamos a terminar esta primer parte, Le. Si quieres, Okay. acomodas, sirve que acomodas tu Sí, set. yo lo acomodo, sí. Nos volvemos a conectar para terminar la segunda parte, ¿te parece? Okay, sí, mejor. Ok, ya. Muy bien, ya regresamos después de este tiempito que nos dimos y ya Elisha acomodó su teléfono. Estábamos hablando, Eli, de ahora la parte en la que nosotros cuidamos a nuestros padres. ¿Algo que nos quieras platicar al respecto de tú lo has hecho o se te ha complicado? Sí, yo creo que mientras los hijos vamos creciendo, va como subiendo el nivel de posibilidades en las que podemos ayudar a nuestros padres. Yo creo que, por ejemplo, en tu caso, los hijos que ya son casados, que ya son independientes, tienen como más responsabilidad de sus padres, porque, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza que en Estados Unidos y en Canadá está muy... La cultura es mandar a los papás a un asilo de ancianos e irlos a ver cada domingo, una vez a la semana. Y la verdad eso es muy feo porque aquí en México no es tanta esa cultura, pero hay personas todavía que no cuidan a sus padres, o sea, ancianos que tienen hijos, 3, 4, 5 hijos y ninguno se quiere hacer cargo de ellos. Jóvenes que ya están casados, yo creo que depende, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo 16 años, no es como que tenga mucho que hacer, pero si veo que necesitan algo, yo voy. Por ejemplo, ahorita que estamos, ya como tengo un problema de salud, entonces estamos yendo muy seguido a México y nos quedamos en casa de unos hermanos. Y en uno de esos días, como yo estoy en la plataforma, yo me llevo mi computadora para trabajar allá. Y en uno de los días que teníamos libre, porque la cita con el doctor está como hasta las 5 o 6 de la tarde, por la mañana mi mamá quería ir a Tepito, creo, o al centro, a comprar accesorios para los trajes de Mejolat. Y yo no podía ir porque me habían puesto un holter, es como unas cosas que te ponen aquí, y yo me tenía que quedar a trabajar. Entonces mi mamá me dijo, yo voy a ir sola, y yo dije, mamá, no me da paz que te vayas sola. Yo, la mamá, no me da paz que te vayas sola. En realidad yo sentía feo que yo no pudiera ir con ella, pero no quería que ella fuera sola. Entonces me dije, ma, porfa, no quiero que vaya sola. Ahí en México hay muchas personas que conocemos, y le dije, dile a alguien que te acompañe, pero de verdad no me gustaría que fuera sola. Y me dijo, sí, es cierto. O sea, ella estaba decidida a irse sola, pero yo le dije, ma, no, porfa, no te vayas sola. Y ya habló con unos hijos espirituales, yo creo que los conocen, Pastor Arturo, Ajá. de Ciudad de México. Ellos la acompañaron, fueron a desayunar y yo ya estuve en paz de que eran ellos los pastores. Y yo dije, bueno, ya estoy tranquila porque hasta cierto punto de Ciudad de México una mujer en Tepito es muy peligroso. Y yo le dije, mamá, no quiero que vaya sola. Y yo me sentí como, ay, cuidé a mi mamá. Pero sí. hasta cierto punto son detalles pequeños de los que podemos colaborar para cuidarlos, para ayudarlos. Obviamente cuando ya está uno casado y los papás viven solos, pues claro, tener mucho cuidado con ellos. O si los papás no viven contigo, o estarlos viendo bastante seguido. Por ejemplo, mis abuelitos viven con nosotros y yo veo como, la verdad, es un ejemplo que yo admiro a mi mamá, cómo cuidan a sus papás, a mis abuelitos en este caso. Ellos viven abajo y ahorita que estamos en cuarentena, obviamente mis abuelitos son población de riesgo, no los dejamos salir para nada. Sí. Entonces,
como no pueden salir a comprar su despensa, obviamente mi papá cuando sale les traemos lo que ellos nos piden. Ellos, nosotros hacemos la comida y ellos suben a comer. Ellos usualmente hacen su comida y lo comen allá, ellos dos, pero ellos están subiendo a comer con nosotros para que no tengan que estar trabajando o estarse estresando de a ver qué vamos a hacer de comer. O sea, tratamos de ayudarlos en lo que se pueda. Les conseguimos a mi abuelita una cajita donde tiene Netflix, tiene popcorn, porque se aburre y no, ya no encuentra nada que hacer, para que pueda ver sus películas. O cuando están enfermos. O sea, yo he visto el ejemplo de mi mamá con sus papás. Es impresionante. Ahorita se canceló un viaje que ellos tenían, mi mamá los iba a llevar a Europa. Lamentablemente se canceló, se va a hacer el próximo año. Pero eso es lo que yo quiero. Bueno, cuando sea grande voy a honrar a mis papás como mis papás honran a los suyos. Mi papá con mi abuelita Juanita, que está en Aguascalientes, cuando va se queda con ella. Obviamente mi papá como que le ruega mucho que venga, pero mi abuelita es muy de casa, a ella no le gusta salir. Y yo he visto la diferencia de varios casos de hijos que han descuidado a sus padres, Sí. ya son grandes y no se pueden valer por sí mismos. No hacen, bueno, si tú no lo vas a cuidar, consigue a alguien que lo cuide, o sea, porque siguen siendo personas, llega el punto de que son niños, o sea, ya no Sí. pueden valerse por sí mismos. Y cuando ya está una de las posibilidades de ayudarlos o de que se vengan a vivir contigo, yo creo que es más un privilegio que una carga. Cuando lo ves desde el ángulo correcto, es una bendición poder estar cuidando de tu padre, de tu madre, porque hay casos, por ejemplo, que ya son grandes los viejitos en este caso, y uno de ellos se va con el Señor, ya sea él o ella se quedan solos, ya no es fácil que se cuiden por sí mismos. Sí. O sea, mi papá siempre me dice, nunca te atrevas a llevarme a un asilo de ancianos, por muy bonito que sea. Y yo, papá, te lo prometo que nunca lo voy a hacer. Pero sí, la honra, o sea, claro, en las posibilidades, yo pues esos niños pequeños detalles, en cuidarlos si se enferman o si necesitan algo, en algo que uno pueda ayudar, o como tú habías dicho hace un momento, cuando ves que ellos necesitan hablar o que se sienten mal y simplemente no pueden hablar con nadie más, sí, hacerles saber que también los hijos también estamos creciendo y madurando, y que saben que también podemos contar y que ellos pueden contar con nosotros. Y mientras uno va aumentando sus posibilidades de ayudarlos, gastarlas todas y dar todo por los padres, porque ellos dieron todo por nosotros, o sea, se merecen eso y muchísimo más. Así es, creo que por eso voy a leer ese pasaje en la Biblia de Timoteo que dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan ellos a ser piadosos con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable a Dios. Como tú decías, hay personas que después se quedan sin su pareja, su esposo, su esposa, y los hijos debiésemos hacernos cargo de ellos. Y como tú decías, Eli, conforme nuestra edad vamos tomando más responsabilidad de lo que podemos como hacer para cuidar a nuestros padres. Cuando estamos dentro del hogar, les cuidamos de alguna forma o alguna manera. Incluso yo creo que por eso nosotros no es que estemos en contra del Día del Padre o el Día de la Madre, para nada, pero sí, creo que luego es el caso de que los hijos solo preparan el desayuno para la mamá solo el 10 de mayo. Y luego nunca más en la vida, en todo el año, vuelven a prepararle un desayuno o hacerle un regalo. Y lo mismo pasa con los papás. Entonces, no es que sea un día malo, sino que el objetivo es que nosotros desarrollemos esta forma en que cuidamos a nuestros padres también. Sí, tratar de cuidarles, de cuando los hijos vamos trabajando o tenemos oportunidad, darles un detalle, porque siempre luego pensamos, pero ¿qué le puede hacer falta a mi mamá? Lo tiene todo. ¿Qué le puede hacer falta a mi papá? Pero creo que el hecho de tener un detalle con ellos, eso llena sus corazones, de que les amamos y que les estamos tratando de cuidar de alguna manera, protegiéndoles de alguna manera. Y creo que también protegemos o cuidamos a nuestros padres en oración. Quisiera que los hijos oráramos por nuestros padres, que todos los días que oramos o tenemos nuestros tiempos con Dios, aprendamos a orar por ellos, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé dirección, entendimiento y protegerlos, incluso orar por su salud para que Dios los mantenga, porque de verdad que aunque sé que hay padres que han lastimado bastante a sus hijos, creo que en la mayoría de los casos los padres son un regalo de Dios.
son un regalo del cielo y creo que por eso en el caso de tus abuelitos que he tenido la oportunidad de conocerlos, tus abuelitos son una bendición impresionante, Ley, o sea, son un regalo de Dios, no solo para ustedes, para todos los que lo conocen. Y creo que es la razón por la que tu mamá los cuida como eso, como un regalo, un tesoro que Dios le ha dado y así debiéramos ser todos con nuestros padres y aun cuando hubiese padres que pues han abandonado o han herido, procurar orar por ellos para que vengan al arrepentimiento y puedan conocer a Dios y sus vidas puedan ser transformadas. Hay personas que se excusan de, es que no fueron buenos padres, no tengo por qué yo darles algo que ellos no me dieron. Y yo creo que el ejemplo de mis abuelitos con mi mamá es el mejor ejemplo. Mi mamá habla de su testimonio como familia en diferentes ocasiones. Ella cuenta siempre que su infancia, su adolescencia no fue el de una familia perfecta. Ella cuenta que, bueno, mi abuelito en el pasado, cuando no conocía a Dios, no era el típico papá que cuidaba a los hijos. Él a veces no llegaba a casa, pasaba días y mi abuelita no sabía qué era de él, mi abuelito llegaba borracho, o sea, tantas cosas. Mi abuelita de la depresión no podía atenderlos, o sea, mi mamá cuenta el testimonio de que como familia estaban destrozadas. Y ella bien podría decir, no, pues es que ustedes fueron pésimos padres, como porque yo voy a honrarlos, pero el perdón, claro, primeramente, y por el hecho de que, claro, ellos ya están en Cristo, es una enorme bendición. Los hijos no se pueden excusar con los errores de que los papás en algún momento cometieron. Ellos siempre van a ser nuestros padres hasta que el Señor se los lleve. Nuestro deber es honrarlos, cuidar de ellos, respetarlos, todo lo que nos corresponde. Sí, y es muy triste ese caso, como dices, de los asilos de ancianos. Y en Estados Unidos, como quiera, luego son lugares bonitos, pero en México son horribles, horribles. No sé si alguna vez has entrado a algún lugar. Cuando era adolescente nos tocaba visitar a una persona que era una ancianita, una persona anciana, vivía en un asilo aquí en la ciudad de Aguascalientes. Y mi mamá y yo la visitábamos para hablarle acerca del amor de Dios y le llevábamos despensa, le hacíamos su cuarto. Y la verdad, Eli, es que vivía en unas condiciones tan horribles que no te puedes imaginar y el lugar estaba lleno, estaba completamente todas las habitaciones ocupadas de ancianos que habían sido abandonados por sus hijos. Incluso en una ocasión hubo un caso súper triste de una ancianita que murió ahí en su cuarto y nadie se dio cuenta por días porque nadie la visitaba. Y creo que aunque, como tú dices, aunque a lo mejor fue una mala mamá, nadie tiene excusa para que cuando ellos son tan ancianitos terminen en un lugar así. Creo que de eso Dios nos pedirá cuentas a nosotros. Dios también le va a pedir a ellos cuenta de lo que hicieron mal, pero a nosotros como hijos y más como gente cristiana, Dios nos va a pedir cuentas de cómo tratamos a nuestros padres cuando llegaron a la edad adulta y sobre todo porque la Biblia, ya ves que habla bastante de honrar a los ancianos y de que la gente anciana o que la gente que ya tiene canas es gente que Dios cuida o Dios tiene un cuidado especial de ellos. Sí, entonces creo que es algo que nosotros tenemos que aprender, que nuestros padres nos duren muchos años, ¿verdad? Y que dado el tiempo que nos dure, que nosotros podamos ser una bendición para ellos también, de alguna manera, y no porque ellos nos cobren lo que hicieron por nosotros, pero de alguna manera poder pagarles todo lo que hicieron con nosotros y tratar de olvidar y sanar en nuestros corazones las cosas que hayan cometido equivocadamente, porque creo que es lo que Dios pide de nosotros, como decía Pablo a Timoteo, eso es lo que le agrada al Señor y eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros y creo que eso es lo correcto que deberíamos de hacer. Y entrando un poquito a algo más práctico que nosotros como hijos debemos hacer, por ejemplo, creo que en nuestro papel de hijos también lo desarrollamos cumpliendo nuestras responsabilidades dentro del hogar. Todos debiésemos tener como una responsabilidad, no siempre lavar los trastes tú, ¿verdad? Pero hacer como cosas que tú dices, yo también demuestro mi cristianismo o desarrollo mi papel como hija cristiana si siempre hago una responsabilidad o una tarea dentro del hogar. La verdad, yo conozco hijos que nunca hacen nada en sus casas, nunca.
Y creo que eso también es un acto espiritual, aunque es de la vida diaria o es práctico, es algo que nosotros debiéramos hacer. O sea, tú buscar la responsabilidad de tener una tarea específica en tu casa, tirar la basura, recoger tu cuarto, barrer de vez en cuando, trapear, hacer algo que sea como algo que nosotros debiéramos hacer. Hay hijos que están acostumbrados incluso cuando llegan a cumplir 18 años, que sí, todo. La mamá, el muchacho ya de 18 años y la mamá todavía le tiende la cama, o sea, puedes creer eso, pero aunque parece algo como, ay, pero eso que tiene que ver con el cristianismo, eso también tiene que ver con el estado del espíritu de uno, de lo que hay adentro. Sí, de ayudar a nuestros padres, de cumplir con nuestras responsabilidades. Y también como papás, creo que ayudamos a nuestros hijos cuando les delegamos esas responsabilidades, porque así los hijos aprenden también, pues que a veces se vale estar frustrado porque no te salió como querías y eso les ayuda a ustedes como hijos, a nosotros como hijos, a desarrollar carácter. Yo, por ejemplo, con Natán, batallamos bastante mi esposo y yo, porque es súper excelente, quiere que todo sea excelente. Perfeccionista. Sí, es perfeccionista. Y si no le sale bien algo, se frustra y es fatalista, dice como, ya nunca en la vida lo voy a volver a hacer o algo así. Pero nosotros intentamos, y sobre todo mi esposo Johnny, intenta siempre delegarle tareas y luego yo digo, pero es muy pequeñito para que haga esas cosas, pero intenta como irle delegando tareas que él aprenda que es pertenecer a una familia, es que todos nosotros seamos una bendición, no que solamente yo como su mamá sea una bendición para él, sino que él sea una bendición. Y fíjate que poco a poco ahora que tiene a su hermanita Eliet, que es más pequeñita que él, yo a veces me sorprendo y tratamos siempre de decirle, hijo, eres una bendición, porque luego él dice, ¿quieres que yo te ponga tus zapatos? ¿Quieres? Así, toma como ya su responsabilidad como de hacer cosas. Incluso el otro día nos preparó los sándwiches y aunque yo no quería eso porque yo dije, no, es muy pequeñito, él estaba como muy feliz de poder ser una bendición en la casa y nos preparó todos los sándwiches y todo. Y eso hace como que los hijos sientan que lo que hacen, aunque parece pequeño dentro de la casa, sí, tú puedes aportar y que beneficias a los demás dentro de la casa. No sé si a ti te ha pasado. Sí, definitivamente. Yo en lo personal, aquí me vengo a confesar, yo lucho mucho, he luchado toda mi vida con el orden de mi habitación. Siempre he batallado mucho. Antes de la cuarentena, obviamente teníamos una vida muy atareada de todos los días que la iglesia, que aquí, que allá. Nunca ha habido una excusa como válida para no tener mi cuarto ordenado como se debe. Pero como que mi mamá entendía un poco más y solamente como los fines de semana me decía, entre semanas te dejo que no tengas el cuarto, pero el fin de semana que no haces nada, sí necesito que lo tengas ordenado. Y ya hemos platicado de eso infinitas veces, no te imaginas, así demasiadas veces. Pero ahorita que hemos entrado en cuarentena que pues no hay como cosas que hacer, entre comillas, yo me propuse, bueno, mi mamá me ha pedido tanto, y también yo tengo que crecer como persona, el día que me case voy a tener que tener ordenada una casa enorme y si no puedo tener mi cuarto ordenado, ¿cómo voy a estar? Entonces ya estoy intentando de tener mi cuarto así como se ve. Mi mamá me dijo, así tiene que estar y así lo voy a venir a ver todos los días y si no está te voy a regañar. Bueno, pues ya entendí. Pero también nos hemos puesto a acomodar cosas, a cambiar los adornos, a cambiar cojines, a acomodar closets, a limpiar todo, absolutamente todo. Y yo creo que aunque nuestros padres no nos lo pidan, si nosotros vemos la necesidad, hacerlo sin que nos lo pidan. Por ejemplo, si vemos, no sé, basura en el piso, levantarla sin que nos lo tengan que decir, o si vemos platos en el platos que están sucios y nadie lo está haciendo y nadie nos lo pide, hacerlo por voluntad propia, para hacer bendición. O sea, aunque estemos cansados todos, aquí es un horno en la cocina, es lo peor que te puedes imaginar, pero hay que verlo como un privilegio, de ser una bendición para la familia. Por ejemplo, ahorita, que nos bajamos, nos levantamos tarde y nos bajamos, desayunamos y a veces mi mamá manda a mis hermanos a que tiendan la cama de arriba y ellos van contentos, felices, se tardan como una hora porque entre que acomodan y juegan, pero lo hacen felices y mi mamá,
o sea, yo entiendo por qué lo hace y también ellos tienen que aprender. O, por ejemplo, que mi mamá se puso de repostera en esta cuarentena y va y dice, ay, yo quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Bueno, a ver, tú me haces esta mezcla o lo que sea que le pongas a poner. Ella se pone muy feliz de que ella también pueda aportar, como Sí. dice, como lo hizo Natán, que ella puede aportar, o David también, que todos conocen, bueno, no todos, pero yo conozco a David, él es un niño muy especial, demasiado especial, no tiene las habilidades que otros niños tienen y a veces, por ejemplo, con las cosas es un poquito torpe, pero cuando él está consciente de eso y cuando le decimos, oye David, ayúdame con esto, él se siente feliz porque sabe, ay, cuenta conmigo, o yo también puedo aportar, aunque yo no soy como la persona más habilidosa de esta casa, ¿no? Y Sí, también, si vemos una necesidad, hacerlo. Y si nos lo piden, por muy cansados y mucha flojera que tengamos, y nos dicen, ay, pero ¿por qué yo? El típico, ¿por qué yo? Hacerlo, por simplemente diciendo, bueno, algún día este vaso que yo traje me va a dar bendición. sí, Todo lo que tiene que ver con honra algún día va a sí. repercutir en nuestra vida como bendición. Así es, y creo que por eso cuando nosotros logramos hacer todas estas cosas que hemos hablado el día de hoy, hace lo que dice, viene a mi cabeza ahorita en este momento, esa parte del Salmo que dice, en los íntegros es hermosa la alabanza, porque cuando nosotros logramos tener en nuestra vida integridad como hijos, y cuando vamos a la iglesia, ese lugar que extrañamos y anhelamos estar ahí reunidos con todos los hermanos, creo que cuando cantamos a Dios con una vida así, siendo hijos que aman a sus padres, cuidan a sus padres y los respetan, esa alabanza agrada a Dios porque Dios sabe que lo amamos no solo de nuestros labios para afuera, sino que lo estamos amando y ha visto que toda la semana hemos hecho cosas que a lo mejor no nos gustan, pero que sabemos que es lo correcto y lo hacemos. Y nuestros padres son el reflejo de eso que nosotros hemos venido siendo una bendición para ellos. Y creo que es cuando entonces nosotros tenemos coherencia en nuestra vida cristiana. Y la verdad es que no solo los adultos deben mostrar congruencia en su vida cristiana, sino todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, claro, con sus diferentes etapas y edades, pero todos nosotros debemos esforzarnos todos los días por parecernos al carácter de Jesús desde nuestro papel que desempeñamos. Y ahorita te toca ser hija, después te va a tocar ser esposa, y en cada una de las etapas que nos toque ser, es nuestra responsabilidad mostrar a Jesús. Que eso siempre sea nuestra meta. Yo crecí por la bendición de Dios, enseñada por tus padres, y ellos siempre nos han enseñado que el carácter de Jesús es lo principal en la vida cristiana. De nada sirve todo lo demás si no podemos ser una bendición para los demás y los demás no pueden ver en nosotros reflejado el carácter de Cristo. Entonces, me estoy muy agradecida, Ele, que hayamos podido compartir este tiempo. Sé que va a ser de bendición para muchas personas Sí, que nos oigan. que sí. Los jóvenes de tu edad y aún los que estén más grandes podamos entender la importancia de ser un testimonio como hijos para todas las personas que nos ven, para las personas que no solo nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros en la escuela, que podamos ser una bendición, un testimonio de cómo es un hijo cristiano, cómo se desarrolla en la vida cristiana los hijos de pastores, los hijos de los miembros de nuestras congregaciones, y que ellos puedan también aprender que de esa forma nosotros mostramos nuestro verdadero cristianismo y nuestra relación con Cristo. Soy muy agradecida, sabes que Johnny y yo te amamos demasiado. Yo también los amo demasiado, muchísimo. Eres también como en una parte como una hija para nosotros, estamos siempre para cualquier cosa que tú necesites y quiero agradecerte de verdad. Sé Gracias que la gente a va a ti, disfrutar Ale. mucho todas las cosas que dijiste Mis y aventuras. tus aventuras y tus testimonios de todo lo que contaste, Ele, y esperamos que Dios le siga guardando durante el resto de la cuarentena, que el Señor siga haciendo su obra en ustedes. Y no sé si quieres decir algo para despedirte. Sí, bueno, si se me permite, antes de terminar, un punto que siento que es muy importante, unos 2, 3 minutitos. Sí, sí, claro. Como estamos enfocándonos en la vida como hijos, últimamente yo he estado pensando y meditando en las maldiciones generacionales. Hace poco vimos un documental de una chica en Estados Unidos que nació y como a los 2 años la adoptaron, la mandaron en una familia adoptiva y seguía teniendo contacto con la mamá biológica, pero ella había sido criada
por los padres adoptivos una familia bien, de principios, no cristianos, pero de principios, valores. La mamá biológica de la niña era una drogadicta, la niña había sido producto de una violación, me parece, la mamá era adicta, alcohólica, criminal, pero yo creo que por eso mismo ella no quiso el mismo futuro para la niña y la vio en adopción. Uno dice, no, pues está bien, ¿qué culpa tiene la niña? Y es impresionante cómo la chica a los 16 años, habiendo crecido en una casa bien, de principios, con padres, o sea, todo bien, se convirtió en una criminal, se convirtió en una prostituta, repitió la historia de la mamá, viviendo en una casa y siendo criada por una historia completamente diferente. Y ahí nos damos cuenta de lo importante que es, si uno como joven se da cuenta que la historia de sus padres o de sus abuelos fue una historia que uno no quiere repetir, no basta simplemente con entregar su vida a Jesús. O sea, porque eso es un tema muy delicado y las maldiciones generacionales vienen arraigadas a lo que uno es, y si los jóvenes no lo toman en serio para cuidarse a sí mismos, para cuidar a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, la historia se va a repetir cuando ellos no se den cuenta. Entonces, yo lo único que quiero decir a los jóvenes que nos estén viendo, a los hijos, que a lo mejor no tuvieron una infancia, no tuvieron los padres que cualquier otra persona tiene, unos padres que fueron adictos, alcohólicos, criminales, y tú no quieres repetir esa misma historia, asegúrate de romper esas maldiciones, que Dios rompa esos lazos de maldición, porque el diablo, si tú no rompes eso, de cierta manera el diablo tiene derecho de repetir esa historia contigo, pero una vez que tú te entregues y lo rompas, le digas, Dios, yo me desarraigo de toda maldición generacional, todo lo que mis padres hicieron no se va a repetir conmigo, yo soy tuyo. Puedo no decir, es que es un ritual, bueno, no es un ritual, pero tienes que cubrirte y romper eso para que tú no repitas esa historia, tus hijos no repitan esa historia, porque las maldiciones son hasta 4 generaciones, pero también lo son las bendiciones. Sí. Y si tú decides romper ese ciclo e iniciar uno nuevo, tus generaciones van a estar benditas, van a ser cubiertas por la sangre de Cristo. Entonces yo te quiero hablar, si tú no tuviste una buena historia, si tú no creciste con unos buenos padres, rompe esas maldiciones y asegúrate de iniciar un nuevo ciclo, de romper, iniciar una nueva vida, una nueva semilla con nuevos frutos. Y que Dios te bendiga a todas las personas que nos escucharon. Ale, muchísimas gracias por invitarme, de verdad estoy muy feliz de poder hablar contigo, de contar una de mis muchas aventuras. Espero que haya sido de mucha bendición. Los quiero muchísimo a toda la familia y a ustedes, a Johnny, a ti, Ale, los amo demasiado. Estoy muy feliz, muy bendecida, me siento honrada de que me hayas tomado en cuenta y espero nos podamos ver pronto. Saludos a todos por allá y espero que les esté yendo muy bien, que Dios los guarde y que todo sea de bendición. Sí, gracias, Ele, y gracias por tocar ese último punto. Muchísimas gracias. ¿Y puedes despedirnos con una oración, por favor? Sí, claro que sí. Señor, te damos gracias por la palabra que hablaste hoy, porque las experiencias, en mis cortos años, tú has traído experiencias, has traído palabras por las experiencias de Ale, Señor. Hay tantas cosas que hemos aprendido a lo largo, a lo corto de nuestra vida. Siempre tenemos algo que aprender, siempre hay algo que podemos aprender para crecer, para ser mejores personas, mejores hijos o mejores padres. Te pido que cada día nos ayudes a mejorar, a cuidar a nuestros padres, a honrar a nuestros padres, a respetarlos, a obedecerlos, a verlo como un privilegio, y que algún día tú nos vas a recompensar por la honra que nosotros hemos dado a nuestros padres. Ayúdanos a amarlos como ellos nos amaron a nosotros, sin importar los errores que ellos puedan cometer y porque los van a seguir cometiendo. Ayúdanos a amarlos como tú nos amaste, como Jesús te amó. Jesús, siendo tu hijo, hizo tu voluntad. Él siendo humano y no prefiriendo eso, ayúdanos a tener la voluntad que Jesús tuvo de obedecerte y de amarte hasta la muerte. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas hablando a lo largo de esta semana, de este mes y de este año, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Ele, y un saludo para tus papás y tus hermanos. Nos Igualmente, vemos. Adiós.